Shalom, hermanos. Les habla la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel. Como ustedes ya saben, los videos de este canal, Tiempos Apocalípticos, se suben los días sábados a las 19 horas de Uruguay, pero hoy se hace una excepción debido a la semana de feriados que se está celebrando en todo el mundo. Tanto para Casa de Israel como para Casa de Judá, estamos en el primer mes del año, según lo establece la Torá, y también comenzando con una de las primeras fiestas que estableció el Eterno en las Escrituras. Esta primera fiesta se denomina Pesaj, que correspondería a lo que los hermanos cristianos le denominan Pascua. Para quienes nos guiamos por el calendario hebreo, esta fiesta de Pesaj dio comienzo en el atardecer del día de ayer, 5 de abril, y se extiende a partir de hoy, 6 de abril, gregoriano, por 7 días más, es decir, hasta el miércoles 12 de abril gregoriano al atardecer. Ustedes se preguntarán, ¿por qué este desfasaje en la semana? ¿Por qué no coincide la Semana Santa de los cristianos con la semana de Pesaj de los hebreos? ¿Y por qué no coincide tampoco el día de Pesaj o Pascua? Porque para los hebreos, Pesaj o la Pascua se conmemora el día 14 de Nisán, lo que corresponde al día 5 de abril gregoriano y no el día viernes. Este desfasaje de los calendarios es lo que da lugar a muchísima confusión en el mundo, y por esta razón la gente suele preguntarse por qué la llamada Pascua todos los años se celebra en meses diferentes del calendario gregoriano, porque a veces viene marcada en marzo y otras veces en abril. Pero aclaremos, el cambio de fecha es solo en el calendario gregoriano, pero no es así para el calendario hebreo, que todos los años esta celebración es en la misma fecha, el día 14 del mes primero, es decir, Nisán, tal como lo dice en Levítico capítulo 23, versículo 5. El mes de Nisán o Aviv es el que cae, entre marzo y abril del calendario gregoriano, cuando comienza la luna nueva. ¿Qué es Pesaj? Pesaj o Pascua significa pasar al otro lado. Es cuando se recuerda que los israelitas fueron sacados de Egipto, liberados de la esclavitud, y pasaron el Mar Rojo. Ahí el Eterno les dio 7 fiestas anuales, además del Shabbat y la celebración de las lunas nuevas. En Levítico 23, versículos 4 y 5, leemos: estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Aquí es importante recalcar que cuando la Torá se refiere al mes primero, no se refiere al calendario gregoriano de aquí de Occidente, sino que se refiere al calendario hebreo, en que el primer día del mes comienza siempre en luna nueva. El primer mes del año hebreo es Nisán, también llamado Aviv, según lo establece el libro de Éxodo,
en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice así: Habló el Eterno a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Por otro lado, estas fiestas nunca fueron abolidas, según el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, donde el Mashiach Jesucristo nos dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuál es el significado de estas fiestas? Recordemos que en Éxodo, capítulo 12, el Eterno había ordenado a su pueblo que tenían que tomar un cordero sin defecto en el día 10 de Nisán y guardarlo hasta el día 14, en que sería sacrificado entre las 2 tardes. ¿Para qué debían sacrificar un cordero? Dios había ordenado pintar con la sangre del cordero sacrificado los dinteles de las puertas de cada hogar para evitar de esta forma la muerte de todo primogénito. Aquí, simbólicamente, Dios nos está anticipando su plan de salvación para la humanidad, porque este cordero sacrificado en Pesaj de la Torá o Antiguo Testamento era el prototipo de la muerte del Mashiach en el Nuevo Testamento como sacrificio por el pecado. Aclaremos además que este acontecimiento ordenado por el Eterno debe ser celebrado solo una vez al año, tal como lo establece el libro de Bamidbar o Números en el capítulo 9, versículos 2 y 3, que dice: Los hijos de Israel celebrarán Pesaj o Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes. Aquí se refiere a Nisán. Entre las 2 tardes lo celebraréis a su tiempo. Es decir, que se tiene que celebrar en la fecha exacta según lo establece la Torá por el calendario hebreo y no en cualquier otra fecha establecida por decretos humanos. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que están accediendo a estos conocimientos por primera vez? ¿Por qué entonces Pesaj o la Pascua no se debe celebrar un día viernes? La segunda fiesta es Hamatzot o los panes sin levadura. Esta fiesta está establecida en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 6 de la Torá, y que dice así: Y a los 15 días de este mes, Nisán, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Esto es para recordar cuando los israelitas salieron de Egipto y tuvieron que llevar la masa del pan sin leudar, porque no les dio el tiempo. Y por esta razón, en esta semana, los descendientes de hebreos consumimos el pan sin levadura. Es decir, que esta fiesta va desde el día 15 al día 21 del mes de Nisán, recordando los días que Israel salió de Egipto hacia el monte Sinaí. El día 15 de Nisán corresponde al día de hoy, 6 de abril gregoriano. Estas 2 fiestas, Pesaj y Hamatzot, tienen lugar en la primavera del hemisferio norte, otoño para quienes estamos aquí en el hemisferio sur. Como dice la Escritura en Lucas capítulo 12, versículo 2: Porque nada hay encubierto
que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por supuesto que los mesiánicos o seguidores del Mashiach Jesucristo respetamos las creencias de los demás y son muy dueños de hacer sus fiestas paganas cuando así lo consideren, porque el Padre Celestial le ha dado libre albedrío a la humanidad. Hay solo dos caminos a elegir: el camino ancho, que sigue la corriente del mundo con sus decisiones, sus gustos, sus costumbres, o el camino angosto, que es el que indica la Torá y que es el verdadero camino que conduce al Padre Celestial por medio de su Hijo, nuestro Mashiach, Jesucristo. Por otro lado, hay una gran pregunta que la mayoría de las personas se hacen al llegar estas fiestas, esta Semana Santa, y que es: ¿qué comemos en esta semana? ¿O qué no comemos? Y aquí entramos en un tema muy polémico, porque entran a jugar su rol las famosas religiones del mundo. Yo ya lo he expresado en otros videos, que el Mashiach Jesucristo, cuando vino al mundo, vino a traer un mensaje de apertura de la mente a la humanidad. Vino a traer la verdadera enseñanza del Padre Eterno, porque Él es el Verbo de Dios. Él vino a decirles a la humanidad que el Dios o los dioses a quienes estaban adorando no era el verdadero Dios, sino que era un Dios o dioses creados por seres humanos. Al leer las Escrituras, nos vamos a encontrar que la gente de aquella época le daban un nombre a Dios muy diferente al nombre que le daba el Mashiach. El Mashiach siempre se refería a Dios como mi Padre Celestial o mi Padre que está en los cielos, pero nunca se refirió al Dios verdadero como Yahvé ni como Jehová, porque estos no eran los dioses verdaderos ni lo son actualmente. Cuando oramos a Dios por intermedio de su único Hijo, el Mashiach Jesucristo, tenemos que referirnos a Él tal como lo hacía el Mashiach, mi Padre Celestial o mi Padre que está en los cielos o el Eterno. Esta es la razón por la cual los hermanos de casa de Judá dicen siempre Hashem, que significa el innombrable, refiriéndose a Dios. Ellos tienen un gran respeto al referirse a Dios, porque la verdad es esa: Dios no tiene nombre. El nombre Jehová, que se encuentra en la mayoría de las traducciones de las Escrituras, es totalmente falso, inventado por los hombres. Y así como inventaron este nombre, también inventaron tantas otras cosas, como que no hay que comer carne en la Semana Santa cristiana, pero nunca le dijeron a la humanidad que lo que no había que consumir en esta semana era el pan con levadura. Y así como inventaron esto de no comer carne, en esta semana inventaron también que el día de adoración es el domingo en lugar del Shabbat y tantas otras cosas que no las encontramos en la Torá ni en las enseñanzas que dejó el Mashiach Jesucristo. Reitero, el Mashiach no vino a formar ninguna religión. No les dijo a sus seguidores que tenían que edificar una iglesia para ir a hablar con Dios, por la sencilla razón que el templo somos cada uno de nosotros. Si somos creación de Dios, la chispa divina, la luz divina está dentro de nuestro templo interior.
No tenemos que ir a ningún edificio llamado iglesia para poder orar. No busque la iluminación o la ayuda de Dios en una imagen de papel o en una escultura hecha por manos humanas. Busque a Dios dentro de usted mismo. Si somos creación suya, somos frutos de Dios. Por lo tanto, la semilla divina está en nuestro interior y no en ninguna forma de idolatría. ¿Qué dijo el Mashiach? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las religiones no sirvieron para nada, no le otorgaron ningún beneficio a la humanidad, solo trajeron división a la familia y a la sociedad, porque en una familia pueden haber integrantes que pertenezcan cada uno a diferentes religiones y resulta que uno no se da o no se visita con el otro porque ese otro es de tal religión, o no le habla a un vecino porque es de otra religión diferente. Y la humanidad, como está ciega espiritualmente, no se da cuenta de este problema, de este engaño que hicieron los que crearon las religiones hace cientos de años. Las crearon para conveniencia de ellos y así poder tener engañada a la humanidad y también para lucrar con el Evangelio. ¿Cuántos hay que se han hecho millonarios formando una religión? Les obligan a sus seguidores a entregar el famoso diezmo, así ellos no trabajan y viven de las personas que por su ignorancia de las escrituras creen lo que estos líderes le dicen. Los descendientes de hebreos no estamos en contra del diezmo, porque es un mandato divino. No es que queremos eliminar de las escrituras algo que Dios ordenó. No, de ninguna manera. Al diezmo lo seguimos apartando como lo ordena el Padre Celestial, solo que no se lo entregamos a ningún líder religioso, sino que cada uno de nosotros administra el diezmo y lo aplica ayudando a quienes realmente lo necesitan. Recuerden, hermanos, que yo ya expliqué en videos anteriores todo lo referente a este tema del diezmo, de por qué en la actualidad no se le debe entregar a ningún líder, por la sencilla razón de que el templo de Dios fue destruido en el año 70 de nuestra era por las legiones romanas y ya no hay sacerdotes ni levitas para entregarles. El único y verdadero templo de Dios estaba allá en Jerusalén. Recuerden que el profeta Malaquías, 400 años antes de Cristo, decía: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El profeta se refería al único templo de Dios allá en Jerusalén. Y el Mashiach Jesucristo también lo decía: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero todo esto había que cumplir de esta manera, llevando el diezmo al templo, porque existía el templo. Pero 70 años después de la muerte del Mashiach, el templo fue destruido, razón por la cual, a partir de ese momento, el pueblo hebreo comenzó a administrar de otra manera el diezmo, porque, reitero, ya no hay sacerdotes ni levitas a quien entregarlo. Las religiones creadas por los hombres hicieron creer a sus seguidores que el diezmo tenían que entregárselos a ellos, a sus líderes. ¡Cuánto engaño! Ya lo decía
hace alrededor de 200 años, aquel famoso filósofo judío, cuyas teorías no fueron, algunas de ellas, bien entendidas por la humanidad. Él utilizaba una frase como metáfora, queriendo decir que las clases dominantes utilizaban la religión como un instrumento para tener adormecida, anestesiada a la gente y de esta manera poder controlar a la población. ¡Qué verdad tan grande!, decía este filósofo. Pero las personas creen que si no tienen religión van a decir que son ateas. Nada que ver. No hay que confundir la religión, que es una creación humana, un invento, con la fe en nuestro Creador, en el Padre Celestial, que es algo muy particular de cada uno de nosotros. Dios es espíritu, lo dice su palabra en el Evangelio de Juan 4:24, que dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, no necesitamos religiones para poder hablar con Dios y adorarle. Si hemos aceptado al Mashiach como nuestro Señor y Salvador, podemos hablar con Dios en el momento y en el lugar que queramos. Hablarle como si estuviéramos hablando con otra persona, no usando palabras rebuscadas, ni vanas repeticiones, como lo dice el Mashiach. Las religiones han adormecido de tal manera a la mente de la humanidad, de tal forma que hoy en día les cuesta una enormidad a las personas poder despertarse, quitarse ese velo del engaño para descubrir que hemos estado viviendo en una mentira, en una falsedad. Yo les pregunto, ¿qué mal le puede hacer a la persona que se coma un asadito en esta semana? Porque hay quienes sostienen que si comen carne les va a entrar el diablito. Si la persona está firme en su fe en Dios y acepta al Mashiach como su Señor y Salvador, puede comer todo el asadito que quiera esta semana, que no le va a pasar nada malo. No se va a transformar en un demonio porque coma carne en Semana Santa. Esto de no comer carne es una gran mentira, inventada por los humanos, porque en ninguna parte de la Torá o de la Biblia dice esto. Fue un gran engaño, un cuento. ¿O acaso usted cree que los ladrones o los criminales se van a transformar en buenas personas esta semana porque no coman carne y solo coman pescado? Una mala persona solo va a volver a los buenos caminos si es tocado por el Espíritu Santo de Dios y se arrepiente de sus malos caminos. Por lo tanto, en estos días, usted deje atrás toda esa idolatría, esas mentiras de las religiones y coma lo que quiera, lo que pueda y disfrute en familia de sus vacaciones, recordando, sí, todo lo que el Mashiach Jesucristo tuvo que pasar, porque la humanidad de aquella época tampoco lo entendió. No entendió el mensaje que él traía para la humanidad, ese mensaje que les quitaría el velo del engaño que hasta hoy en día tienen la mayoría de las personas. Si usted es una persona de fe, va a estar protegido por el Padre Celestial y va a recibir bendiciones. Hermanos, espero que disfruten de sus vacaciones en familia y que reflexionen sobre estos temas, porque es buen momento para hacerlo. Espero que este tema les sea de gran bendición, les abra la mente y les quite el velo de la gran mentira. Gracias por escuchar este mensaje, que el Ruach HaKodesh
me indicó que les transmitiera. No olvide dar su like y compartirlo para que estos videos lleguen a más personas. Será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Shalom a todos.